Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a esta conversación de Memorablemente a través de Conectados. Y decirles que hace 2 años eh, hubo una iniciativa, una actividad tremendamente importante en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se reunieron, los cálculos dicen, entre 15.000 y 20.000 personas que se fueron rotando en una explanada completamente colmada de personas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Bueno, era el 15 de agosto de hace 2 años y se reunió esa multitud de personas solidarias para escuchar un llamado. El llamado era un llamado a la solidaridad con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Un llamado que fue realizado por distintas personas vinculadas al mundo de los derechos humanos y al mundo de la cultura, y particularmente por Raúl Zurita. Raúl Zurita, gran poeta, gran amigo, está con nosotros hoy día, 2 años después de ese gran momento, para poder conversar lo que ese momento representó. Raúl, bienvenido nuevamente. Hola Francisco, qué gusto más grande, qué gusto, 2 años han pasado, qué impresionante como estos tiempos tan locos, pero en fin, ¿cómo estás tú? Qué gusto verte, qué gusto, mucho gusto. Muy bien, Raúl. En ese momento pasaron muchas cosas y las vamos a ir tratando de ordenar para ir haciendo un recuerdo. Eh, Había sido nombrado unas horas antes, unos días antes, como ministro de la Cultura o de las Culturas, Mauricio Rojas, quien había señalado en un texto escrito por él que el Museo de la Memoria era un montaje, donde había un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia. Ese personaje que señaló lo que acabo de decir, fue nombrado ministro de las Culturas, y bueno, el ministerio del cual depende también institucionalmente del Museo de la Memoria, aunque tiene una autonomía este museo, institucionalmente depende de ese ministerio. Entonces, asumía un ministerio, un ministerio tan relevante como la cultura, la memoria, los derechos humanos, asumía ese ministerio quien tenía una posición negacionista. Se le llama así, que es negar la significación, no solamente los hechos, sino la significación ética de lo que ocurrió en el tiempo de la dictadura en materia de violación a los derechos humanos, y hacer esta afirmación de que lo que mostraba el museo era un montaje. Claro, no era una definición escenográfica de lo que es un montaje, no, se decía con eso que no era verdad. Que era lo señala explícitamente, un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia. Pues bien, esto generó una respuesta solidaria muy fuerte en el mundo de la cultura, que dijeron no aceptamos que se señale de esa manera lo que es el patrimonio de nuestra memoria. Y liderados por algunas personas que tuvieron un destacado rol en ese momento, se le dijo no aceptamos, es una injuria, es una falta a la verdad decir que lo que muestra la historia del museo no es verdad. Pues bien, ahí estuvo Raúl Zurita, ahí estuvo Javiera Parada,
ahí estuvo Inti Illimani, ahí estuvo Quilapayún, ahí estuvo un conjunto, Nano Stern, Anita Tijoux, Villa Cariño, o sea, un conjunto muy grande de artistas, pero también de defensores de derechos humanos. Si tú te acuerdas, Raúl, ustedes estaban dando una conferencia justamente en la Comisión Chilena de Derechos Humanos cuando recibieron la noticia de que el ministro Rojas había dejado el cargo. Claro, estábamos ahí en una reunión, me acuerdo que se dieron la sentamos. Pero claro, que eso revelaba, eso nos vuelve para atrás, el escucharte, ¿no?, las palabras, revelaba de parte del gobierno, de parte de Piñera, no solamente un desprecio, sino además una ignorancia absoluta de lo que es la historia del movimiento cultural chileno, absoluta, porque era es decir, que era un montaje, ¿te fijas? Desvergonzar. Un tipo que debería ser ministro de la Cultura era francamente incomprensible, ¿te fijas? Más allá ya casi de todo. O sea, ese negacionismo que en cualquier persona es una actitud deleznable, porque lo que aquí pasó, pasó, y hay mucho dolor, coló mucha sangre, se sacrificaron mucha gente. Entonces, pero que más encima, si alguien nombra para el cargo de ministro de Cultura, precisamente. O sea, realmente nos pareció a todos, eso fue unánime, ¿no? Nos pareció una cosa de una dimensión de vergüenza infinita y de ignorancia. Pero la ignorancia se perdona, porque la ignorancia de Dios se le hace, pero la desvergüenza, o sea, digamos en chileno, la patudez, de poner exactamente, entonces había dicho eso. Entonces yo la verdad es que no tenía idea que era Mauricio Rojas, muy poco creo que sabíamos. Y en sí excedía totalmente lo que era una figura, una persona, que puede ser el señor Mauricio Rojas X, sino que ya era una cosa que incluso de una dimensión simbólica. Era inconcebible. Entonces me acuerdo que ese día, cuando yo leí esa excavación, salió en la tercera, creo, si no me equivoco, sí, la tercera. Y me había despertado bastante temprano con mi mujer, pero yo, mira lo que dice. Entonces yo no, lo leí y no podía creerlo, que fue un tremendo impacto. Entonces fue impresionante. ¿Eh? Entonces la respuesta fue contundente, también inmediata. O sea, no habían pasado 5 horas y estaba todo el mundo movilizado con eso. Y era muy fuerte verlo, decir a estas alturas que todo eso era un montaje, que el Museo de los Derechos Humanos en la memoria era un montaje, era un insulto, pero demasiado feroz a la memoria de tanta gente. Y por eso yo creo que la relación fue la fuerte. En esa oportunidad, Raúl, tú dijiste, y tengo anotado el texto, en una de tus afirmaciones, somos un pueblo, tenemos nuestra historia, nuestras tragedias, nuestras grandes esperanzas, tenemos la poesía, tenemos los cantos, y si nos abrazamos con verdad, no van a pasar esta visión fascista que está imponiéndose. La alegría y la esperanza es sin odio y es de acogida para un país más solidario, más inclusivo, más igualitario, un país más bello. Esas palabras tú las señalaste, Raúl, y creo que expresan claramente el sentimiento de ese momento. No me acordaba exactamente de eso exactamente. Pero claro, creo que en eso está representado también el sentimiento de tanta gente, de tanto que de una forma se sintieron tan vejados, tan profundamente maltratados. Ahora, eso también hay que verlo también, que fue la verdadera antesala de lo que sucedería después, el millón de personas en las calles, todo lo que se llama el estallido social. Fue como una antesala, como un preámbulo de que las cosas estaban muy mal, de que se tenía un presidente de la República que manifestaba ese desprecio, ese ninguneo, ese negacionismo, al nombrar precisamente a un personaje así, un personaje que se permitía en el aparente descampado, que creía que estaba en la impunidad más absoluta, las cosas que dijo. Entonces,
Entonces, ya algo iba muy mal de parte de la derecha, de la parte de la ultraderecha. Y bueno, es el fascismo. El fascismo es nuestro enemigo común, enemigo común, es enemigo nuestro. El fascismo es algo que combatir, y combatir radicalmente. Y en ese momento se empezó un fascismo hitleriano, casi diría, tan fuerte, que uno no podía no menos que sentirse tocado. Solo que uno dice en ese momento, lo dice también el calor del impacto. Y creo que eso que tú me leíste, que está bien, son cosas que nacen a raíz de los hechos, que es imposible pensarla en frío. Claro. No suscribe. Raúl, nosotros tuvimos hace un par de años atrás una entrevista a través del programa Que pasa se olvido, también vinculado al Museo de la Memoria, y en esa oportunidad con la Universidad de Santiago. Y ahí conversábamos, y me recuerdo habértelo señalado y tú también coincidías, en que la primera gran derrota que tuvo la dictadura de Pinochet fue una derrota cultural. En ese tiempo fue justamente desde el mundo del arte, de la poesía, de la canción, de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, que va a surgir una respuesta solidaria, primero, por quienes estaban siendo perseguidos, y segundo, por un gran reclamo que nace del fondo del corazón, que es queremos democracia, queremos derechos humanos. Y ahora, un tiempo después, cuando aparece nuevamente una situación de injusticia tan extendida, o un reclamo de que es necesario que haya un cambio más profundo en nuestra sociedad, también en un tiempo en que se han denunciado violaciones a los derechos humanos, nuevamente la cultura juega un rol tan fundamental. Por decirlo en las palabras de estos tiempos, la cultura es como la que está en la primera línea. Sí, creo que bueno, que hay una historia muy profunda, son la historia de todo, de la historia de Chile, o sea, la historia de los movimientos populares que nacen a raíz de las salitreras, que nacen de los sectores más explotados y marginados. Es una historia que se fue ensanchando. La medida que avanzaba el siglo XX se fue ensanchando y ganó a figuras como Pablo Neruda, ganó a toda la intelectualidad, a todos los artistas, ese movimiento popular. Entonces, desconocer que eso era una cosa feroz. Pero además hay algo que considero para mí es muy crucial, el discurso de Allende, esa promesa que lanza en su último discurso, volverán a abrirse las Sánchez Alameda, que un pueblo la recoge, y porque recoge esa frase final de un hombre en los umbrales de su propia muerte, es decir, y también porque este país pudo atravesar, esa fue la gran esperanza también, que aún no todo, se abrirán las Sánchez Alameda. Creo que eso es una nota clave en la cultura chilena y en lo que sucedió después, porque si se hubieran perdido los significados, la derrota habría sido absoluta, pero no se perdieron los significados, no se perdieron las grandes líneas, no se perdieron los grandes sueños, y por eso ellos no triunfarán, realmente no triunfarán, porque no tienen solamente significantes, sus marchas, sus cosas, pero no tienen los significados nos pertenecen a un punto y ellos ni siquiera saben cómo nos pertenecen, pero nos pertenecen. Entonces esa frase de Allende, comparado, claro, cuando uno escucha, por ejemplo, el video del golpe, y escucha la voz de Pinochet, en ese mismo momento, dicen, bueno, se cayó el avión, con esa, y se cayó nomás. Entonces, eso es un sonete que escucha, se abrirán las Sánchez Alameda, en ese contraste brutal, infinito de esas dos cosas, estaba porque ellos finalmente no iban a ganar. Entonces es una lucha permanente. Sí, bueno, de hecho el lema de este acto del 15 de agosto de hace 2 años era volver a pasar por el corazón. Sí. Y precisamente son estas emociones las que se expresaron en ese momento. Había como una afirmación, nos quieren quitar la memoria, y eso era inaceptable, nos quieren quitar la memoria. No han querido quitar la verdad, no han querido quitar la justicia y ahora nos quieren quitar la memoria.
Y entonces surge la idea de este acto. ¿Tú te recuerdas, Raúl, cómo se fue conversando, cómo fue el surgimiento de esta iniciativa? Yo sé cómo empezó, un poco cómo empezó, cómo fue el transcurso. Recuerdo que estábamos en esta reunión y de repente se escucha una noticia que dice los Jaivas, que tienen una presentación de asistir, que se me iba a hacer el debut oficial de este ministro, que se negaron a participar si estaban ministros. Entonces, escuché eso y dije, bueno, los Jaivas son los Jaivas. O sea, aquí el asunto se prendió en el sentido más radical del término. Después, entonces, se fue gestando este acto que fue tan bello, que fue tan multitudinario, tan impresionante. ¿Eh? Y ahí uno se da cuenta, finalmente, qué pasa con la memoria. La memoria es una cosa extraña. Hay veces uno quisiera olvidar algunas cosas terribles, quisiera, pero no puede. La memoria está anclada en el corazón de todos los chilenos, en el corazón de todos los que sufrieron. Es algo inextirpable. Incluso se puede hacer como que olvida, pero no puede olvidar. Es imposible. Es imposible que olvide las vejaciones de los derechos humanos, es imposible que olvide los desaparecidos, es imposible que olvide a la gente que tiraron al mar. Es imposible. Es imposible que olvide ahora los perdigones en los ojos, la gente que los ciega. Entonces cada ataque que se le hace al pueblo, en el sentido más general del término, son ataques que no infringen directamente en el corazón. Yo no recibí ningún perdigonazo, pero te duele, incluso físicamente. Imagina lo que te llega un perdigonazo en un ojo y te quedes ciego. Las cosas son demasiado brutales. ¿Verdad? Entonces cuando alguien quiere negar la memoria, está siempre tiene una lucha imposible por delante, no va a ganar esa lucha. ¿No? Entonces, pero sí la pretensión de creer que se puede negar es una pretensión ya de una barbarie increíble. Entonces, yo creo que hubo un tiempo se hablaba mucho y muy retóricamente de la reconciliación. Ahora sí, no somos todos hermanos. Entonces, si la gente entendiera que hay cosas inextirpables están ancladas en lo más profundo de nosotros, de nuestra cultura, de cada ser humano, de lo que vamos siendo, que no se pueden extirpar, y reconocerlo, saberlo, es posible. De ahí podamos tal vez limpiar un poco ese pasado y reprender el camino. Pero mientras nos sigan diciendo que los mapuches son una banda de asesinos delincuentes, que bien merecido el trato que se tiene. Yo no estoy escuchando el lenguaje del fascismo, que es el lenguaje más oscurantista que haya conocido la historia. Oscurantista porque tiene todos los elementos a su mano para saber, ¿cierto?, que todas sus afirmaciones son terroríficas y son mentiras. Los inmigrantes no son seres malvados. No, los inmigrantes no son necesariamente delincuentes, no lo son. Y que un pueblo es un pueblo también por la forma en que tiende la mano. La forma en que tiende la mano al haitiano, la forma en que tiende la mano al venezolano, al colombiano, que tiende una mano como nos extendieron nosotros. Entonces, el fascismo es una cortina negra que quiere negar todo lo bueno y todo lo bello que puede habitar en un ser humano, en función de intereses que ya sabemos cuáles son, en función de los super ricos, en función. Entonces, despejar esto, despejar ese asunto que llega en confrontamiento bastante fuerte, implica un básico reconocimiento de nosotros. Pues el hecho de ese reconocimiento parte por negar, no es posible. Y van a ser derrotados, precisamente por negar lo que se vive. Finalmente van a ser derrotados. Sufrimos mucho, hemos sufrido mucho, sí, claro, nos hacen mucho sufrimiento todavía. Pero finalmente la victoria se logra. Y será así. Yo sé que será así. Creo que todos sabemos que será así. Y esto es un terror. Hay que entender también su terror, es un terror autoalimentado. Las hordas van a salir. Incluso un discurso de Eduardo Frei Padre. Yo creo que yo he valorado hace un tiempo, ¿no? Mucho de todo. Valorado bastante. ¿Sí? No importa que las señoras digan, uy, el pueblo está bajando los cerros. ¿Te fijas? Resultado cuando se tituló la ley de la Junta de Vecinos. ¿No? Entonces, eso, hablaba de ese terror. Te fijas, las niñas van a decir, el pueblo está bajando los cerros. Dice, sí, está bajando los cerros para hablar con su presidente. Un discurso que yo me acuerdo de cómo se fue forjando. En la primera historia donde participa la gran democracia cristiana, y participa el Partido Comunista, el Partido Socialista. Y
y se va forjando esto, con todos los matices, con todo el profundo arcoíris real que ese pueblo representa, y no somos homogéneos. Últimamente tú sabes que el selección nuestro, y será, aunque yo no la vea, será así, no tiene ninguna otra posibilidad, si no este mundo sea el diablo. Sí, bueno, es muy cierto todo lo que tú señalas, Raúl, y llega muy adentro. Yo quería, como tú ya te adelantaste, quería que también nos dieras tu reflexión sobre qué está pasando con nuestro país ahora. O sea, ¿por qué esta situación tan crítica nuevamente en materia de derechos humanos? Tú has mencionado de una manera especial lo que ocurre con el pueblo mapuche. Es un pueblo que ha sufrido por siglos Sí, ha la sufrido violación sobre todo, de sus derechos. sí, ha sufrido sobre todo bajo la República de Chile. Yo me hice un poeta muy conocido, muy amigo mío, se llama Lectura Circular. Él decía, o sea, la historia, ustedes se quejan, incluso una cosa irónica en la columna, por toda la violación de los derechos humanos. Pero yo te quiero contar que esa es la historia secular del pueblo mapuche bajo la República de Chile. Ni siquiera con los españoles, con la República de Chile. Ahora les tiraron el ejército por la mal llamada pacificación de la Araucanía. Y un pueblo orgulloso, guerrero, orgulloso, lo humillan, lo invisibilizan, lo ponen. Entonces, esa falta también de visión también sobrecoge porque se están repitiendo las mismas cosas, están repitiendo los mismos errores. Errores que finalmente les pueden costar bastante. Pueden costar caro todo, pero a un sector de porque era imposible que no se recogiese. Las desigualdades que se hablaba, el teórico, gente muy respetable, que dijo la emergencia de las clases medias en Chile. Chile era un país que había logrado que las clases medias se establecieran. Sí, pero las clases medias tan precarizadas, que tú les pegabas un sacudón y se quedaban arruinados. En 2 segundos volvían a la pobreza. Por las deudas, por el endeudamiento, por los que se endeudaban, entrar en un hijo a la universidad. O sea, una clase media totalmente aterrorizada y en 2 segundos el estatus que podían haber alcanzado. Entonces eran tantas desigualdades, tantas diferencias, tal la prepotencia de los sectores más pudientes, la prepotencia infinita, ¿no? El trato hacia los más pobres, el trato hacia los más postergados, que el menosprecio, ¿no? Que esto se veía, que se veía, que se veía ciego. Lo que ha hecho esta pandemia es simplemente ponerlo en toda su cruda y más desoladora evidencia en Latinoamérica. Porque nuestro problema es la desigualdad en ustedes no son chilenos, ¿cierto? Desgraciadamente abarcan todo el continente latinoamericano en sus desigualdades sociales que son feroces y siguen siendo feroces. Raúl, Entonces, sí, y la sí, pregunta, mirándolo desde tu perspectiva, desde una cultura comprometida como la tuya con los derechos humanos, ¿cuál es el camino? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo salir de esta situación de crisis en que nos encontramos? De crisis de ética republicana. ¿Cómo, cómo encontrar un camino que nos permita volver sobre lo que son, bueno, nuestras identidades originarias, pero también volver sobre los sueños país, que están ahí guardados y que su realización sigue pendiente? yo creo que mira que hay una disputa lógica que la va a haber, ¿cierto? Y la va a haber siempre. Pero ahora yo creo que la forma de salir es abrazado. No basta de proclamar la unión, no basta en todo acuerdo de ser primero y que los otros quedan afuera, no basta esa discusión, no. Solamente se cruza la noche abrazados, si no, no abrazamos, va a ser más difícil. Como hombres solos no. Entonces lo que uno le pide a la famosa, entre comillas, clase política, que eso lo entienda radicalmente, que sin unión no hay. ¿No? Ahora, la unión también todos sabemos que no puede ser a costa de todo, puede ser a costa de la universalización. Encontrarse en esta oscuridad y encontrarse para abrazarse, salva. Empezar a hacer la noche abrazado. ¿Cuántas veces abrazado con alguien la noche en la noche? Yo creo que eso fue lo que se me quedó, porque por eso regresamos a la dictadura, porque estábamos así, los que estábamos en contra de ella.
El mundo era demasiado hostil, demasiado feroz. No queda otra posibilidad que abrazarnos, el compañero era el compañero, la cantidad de solidaridad que eso significó, el compañerismo, la amistad, la lealtad, valores que se perdieron muy luego, apenas después el neoliberalismo en toda su expresión. Porque el neoliberalismo nos transforma en individuo, nos transforma en el concepto más básico de individuo, nos transforma en individuos rapaces, ¿no? Individuos que por su propio sustento son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Son sujetos de explotación. Entonces, yo creo que con la pandemia todo eso se visibiliza de una forma tan brutal, que este estallido social del 19 va a ser mucho más fuerte porque las condiciones no se han mejorado. Las contracciones de velado, pero no ha habido exactamente ninguna mejora. Y se demuestra también tanto error de cálculo, tanto, pero no ha sido la primera vez que los cálculos, los proyectos se equivocan tanto. No ha sido la primera vez, parece que ser experto es equivocarse, sobre todo en situaciones como esta. Claro, en aquella oportunidad tú dijiste en una conferencia de prensa una frase que se me quedó pegada cuando dijiste que hay declaraciones que también son imprescriptibles. Cuando, la de Roja. Sí, exactamente, como cuando se dijo que el museo era un montaje. También es imprescriptible decir que estamos en guerra, o sea, eso también es algo que no puede decirse y luego como que si no se hubiese dicho, ¿ya? Es tan impresionante, sí. Pero cuando tú dices que estás en guerra, no estás en guerra contra alguien. ¿Sí? Y si tú dices que estás en guerra, el contra alguien también se va a sentir en guerra, es lógico, un instinto básico de defensa. ¿Sí? Entonces no puede un presidente de la República. ¿Ah? Aunque muchos teníamos muy poca confianza en el presidente de la República, para decir la verdad, pero era presidente de la República. Si no fue el presidente de la República, decirle a su propio pueblo que están en guerra. Entonces, si él dice están en guerra, estamos en guerra. No hay casi ninguna posibilidad. Feroz. Y eso es imprescriptible. Sí, eso es muy, es completamente cierto. Bueno, hemos querido... Sí, Raúl. No creo que el juicio de la historia con respecto a este gobierno de derecha va a ser lapidario. Ellos apelan a que un día la historia... No, el juicio de la historia va a ser horrible. Horrible. Va a ser incluso peor que nuestro juicio presente. Eso. Sí. Bueno, hemos tenido la oportunidad en ahora de poder conversar nuevamente con Raúl. Raúl es... le pusimos ese título, y particularmente yo como director del museo, el ángel de la guarda del Museo de la Memoria y Oye, gracias. Francisco, tú eres una persona entrañable, eres demasiado maravilloso haciendo esas cosas, nada, uno. Te mando un súper abrazo y gracias, es un placer nuevamente conversar contigo. Un gran placer. Muchas gracias, Raúl, por esta posibilidad de conversar contigo, y vamos a estar muy atentos a lo que venga. Te invitaremos nuevamente porque la voz de la poesía de Raúl es una voz liberadora, es una voz que le hace bien al alma, y por eso necesitábamos nuevamente volver a escuchar a Raúl para volver a pasar por el corazón lo que son nuestros compromisos fundamentales con la memoria y los derechos humanos. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Francisco.